Este programa es presentado por Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Tu corazón merece lo mejor. @dr-Asdrúbal Alfonso. Doctor Víctor Rojas, neurocirujano. @Dr. Víctor H. Rojas. La sabiduría e inteligencia es parte de la evolución de un profesional. Serovka, protección radiológica. Líderes en radioprotección, dosimetría, capacitación, asesoría y suministros. Síguenos como @Serovka. Protegemos vidas. Existen muchos tipos de fanáticos, los que se saben los cantos de su equipo, los que siempre cumplen su ritual y los que sueñan con ser profesionales. Todos ellos llegan al partido en su EKA Empire Kiwi, la moto del deporte venezolano, la moto que mueve a Venezuela, patrocinante oficial de la Liga Fútbol SPB y LBBP. Comenzamos una nueva entrega de Tu Consultorio Podcast el día de hoy, hablando sobre nuestro corazón, ese órgano tan importante para nosotros, y además, como siempre, saludando a la audiencia de la 96.9 FM, la Radio Podcast. Puedes seguirnos en las redes sociales como @la Radio Podcast. Además, suscribirse a nuestro canal de YouTube como la Radio Podcast y ver todos los episodios que hacemos para ustedes a través de las diferentes programaciones que tenemos y, por supuesto, de Tu Consultorio Podcast. Por acá, Daniela Sala, certificado de locución, 52.991, Colegio Nacional de Periodistas, 22.768. Y este espacio llega gracias a EKA Empire Kiwi, la moto que mueve a Venezuela. Y vamos a comenzar el día de hoy, por supuesto, presentando al encargado de esta consulta, el doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación, y a mí me encanta venir a este consultorio porque, bueno, nuestra labor es impartir conocimiento y, bueno, dar información importante al corazón. Sí, bueno, y además que vienes actualizado porque acaba de salir fresquito el Congreso de la Sociedad Venezolana de Cardiología Intervencionista, así que todo está activo y una semana llena de mucho compartir conocimientos y actualizaciones en nuestro país. Sí, y algo que me llama de mucho orgullo, Daniela, es que fue un congreso de muy alto nivel académico, pero también tuvimos invitados internacionales interesantísimos, casos en vivo, y lo importante es que Venezuela está retomando el nivel que teníamos hace muchos años en cuanto a la cardiología intervencionista y a los congresos, porque siempre ha habido nivel aquí en Venezuela, pero los congresos habían estado un poco, bajo perfil, pero ya ahorita somos el ojo del huracán, y es tanto así que una sorpresa que dimos en el Congreso es que el próximo año se va a celebrar, conjuntamente con nuestro Congreso anual, se va a celebrar el Congreso Latinoamericano de Cardiología Intervencionista en Venezuela. Qué es bueno. decir, viene, Venezuela va a ser la sede entonces. va a ser la sede, Qué cosa buena que noticia. teníamos casi 10 años que no teníamos ese agrado de que Latinoamérica viniera a Venezuela, y el próximo año, en noviembre, vamos a tener un super congreso con todas las regiones aquí en Venezuela. Claro que sí. Hoy ya hablamos de nuestro corazón, y por acá Douglas P. nos dice, ¿se puede hacer preguntas por aquí? Claro que sí. Recuerde que puedes estar interactuando con nosotros en redes sociales. Estamos en Instagram Live a través de mi cuenta @DanielaJSalas, @Dr-Asdrúbal Alfonso, Alfonso con Z, y también estamos en vivo a través de nuestro canal de YouTube, la Radio Podcast, y en TikTok como la Radio Podcast, así que pueden hacer sus preguntas, y además también tenemos el número de cabina que ya los muchachos me van a pasar por acá, que siempre se me olvidan números, pero ya lo vamos a tener a la mano, porque si a usted se le hace mucho más fácil el WhatsApp, lo puede hacer de esa manera. Pero bueno, vemos entonces ese avance. Ya el año que viene vamos a tener esa participación latinoamericana acá en Venezuela, en donde vamos a tener entonces las actualizaciones y de diferentes partes del mundo de esa forma. Ya tenemos el número de WhatsApp 0412-724-9527, 0412-724-9527. Ya activos con ustedes por acá. Así mismo es. Cuéntanos, Asdrúbal, entonces. Bueno, ¿Qué sabemos? Bueno, formas parte de la Junta Directiva de la Sociedad de Cardiología Intervencionista, pero entre las actualizaciones que se tuvieron, entre lo que se pudo ver, ¿qué es lo que puedes destacar mucho más? Aparte de la participación que va a haber el año que viene. Hay algo que fue uno de los
de los temas. Nosotros dividimos en cuanto al congreso de lo que era la cardiopatía isquémica, que cuando hablamos de cardiopatía isquémica es esta enfermedad coronaria que sigue siendo la primera causa de muerte y mortalidad a nivel mundial. Cuando yo digo esto, quiero decirle de que anualmente se estima que 25 millones de personas vayan a fallecer por problemas coronarios. Y la cardiopatía isquémica siempre tenemos que hablar, siempre, y por eso cada vez que tú me invitas, Daniela, yo te felicito y te doy las gracias, porque tú eres una defensora y tú eres una comunicadora pro a lo que es la enfermedad cardiovascular, pro a lo que es las enfermedades isquémicas en el corazón, porque sigue siendo un problema de salud pública, sigue siendo yo acabo de llegar ahorita, antes de venir a la entrevista, estaba en el hospital, y fíjate que tenemos 20 camas en el hospital y las 20 estaban con infartos severos. Entonces, necesitamos seguir hablando de cardiopatía isquémica, y en el Congreso hablamos de tres módulos bien interesantes, pero lo que quiero traer a colación es que tenemos medicamentos interesantes en el manejo de la cardiopatía isquémica. Anteriormente nosotros decíamos, ok, tengo un infarto, pero ¿qué pasa con los daños colaterales que producía el infarto? Cuando hablamos del infarto, recuerden ustedes que no es más que la obstrucción o la disminución del aporte de oxígeno por parte de las arterias del corazón. El corazón tiene 3 arterias importantes, 2 arterias izquierdas, una arteria derecha. De las izquierdas, una se llama arteria descendente anterior, circunfleja y coronaria derecha. La más importante se llama arteria descendente anterior, que aporta aproximadamente entre un 60 y un 70% de todo el flujo de sangre al corazón. Que quiero decir que esta arteria es una de las más importantes, porque si tú limitas el flujo de esta arteria, está dejando la mitad del corazón sin sangre. Y esto va a provocar indiscutiblemente una disfunción de la bomba del corazón y produce efectos importantes. ¿Qué pasa en este momento? Cuando un paciente le da un infarto, en años anteriores, veíamos que los daños colaterales de este infarto producía lo que se llamaba insuficiencia cardíaca, provocaba también una entidad que son arritmias letales, provocaban una serie de consecuencias del infarto que no podíamos controlar nosotros los cardiólogos. Y en este congreso presentamos unos medicamentos que en la actualidad siguen siendo o están dando el boom a nivel mundial, que son medicamentos que mejoran significativamente la sobrevida, mejora la mortalidad en pacientes postinfarto, mejorando no solamente la mortalidad, sino los síntomas. Recuerda que el paciente que estaba postinfarto, y muy probablemente tú en algún momento lo llegaste a ver, que el paciente postinfarto tenía que estar casi un mes hospitalizado, era un paciente que después que salía no podía insertarse en sus actividades normales, un paciente que tenía que estar en su casa con una bombona de oxígeno. Ya eso, con el pasar del tiempo, y ahorita estamos en un mejor momento de la cardiología porque tenemos medicamentos que mejoran y que el paciente, y por eso lo llaman los 4 fantásticos, porque el paciente toma la medicación y inmediatamente, ya a las 2 semanas, a las 3 semanas, este paciente puede iniciar una rehabilitación cardiovascular y puede insertarse a sus actividades normales. Es decir, el paciente puede trabajar, el paciente puede mantener su familia, el paciente hasta puede llevar una vida con su pareja totalmente normal. Entonces, ese beneficio que nosotros podemos alcanzar con medicamentos novedosos que están ahorita dando la batalla a nivel mundial en cuanto a la actualización de los pacientes con cardiopatía isquémica, se presentó en este congreso. También pudimos conversar del tratamiento de enfermedades, cuando hablamos de la cardiopatía isquémica, enfermedades que son bien severas. ¿Cuáles son estas enfermedades? Hay una enfermedad que se llama enfermedad de tronco principal. Cuando hablamos nosotros de enfermedad de tronco principal, es esta arteria que genera estas 2 arterias, tanto la descendente como la circunfleja, y eso produce una mortalidad muy alta. Pero fíjate que anteriormente esos pacientes iban directamente a cirugía cardiovascular, iban a un procedimiento que se llama cirugía de bypass coronario, que todavía sigue siendo, pero ya ahora nosotros los intervencionistas tenemos herramientas
de poder entonces utilizar stent para tratar este tipo de arteria. Y también se hizo actualizaciones en el manejo de enfermedad multiarteria, ¿ok? O enfermedad multivaso, como se llama. ¿Qué es esta enfermedad multivaso? Como les comentaba al inicio de esta entrevista, el corazón tiene 3 arterias. Pero ¿qué pasaba cuando las 3 estaban enfermas? Cuando estas 3 arterias estaban provocando daño importante. Anteriormente se mandaba a operar, pero ya en la actualidad tenemos procedimientos muy seguros y que el paciente puede reinsertarse rápidamente a su vida cotidiana. Entonces, ¿cómo tratar estas 3 arterias? ¿Cómo es el método más adecuado? ¿Y qué hacer en este caso? Ahorita hablamos de los 4 fantásticos, pero antes de eso vamos a aprovechar también la participación de la audiencia que como siempre está ahí activos con nosotros a través de las redes. Por acá Douglas P. nos dice: doctor Daniela, saludos para ti, Douglas. Dice: bendiciones, estimado. Dicen que el dolor en los dientes está relacionado con los infartos. ¿Esto es cierto y por qué? Bueno, hay manifestaciones clínicas de lo que es el infarto y la angina de pecho. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas habituales? Y voy a comenzar por aquí para poder explicar y que la gente nos pueda entender y puede poner en contexto el dolor. El dolor característico es el dolor en el centro del tórax, opresivo, pero cuando hablamos de irradiación significa hacia dónde se dirige el dolor coronario, hay ciertos aspectos que pueden ser usuales, como la irradiación al miembro superior izquierdo, hacia la mandíbula, pero hay algunos bemoles o hay algunas diferencias en cuanto al dolor, que puede ser en el epigastrio, lo que llaman anteriormente la boca del estómago, y también hay en los dientes, normalmente son en los últimos molares, tanto superior como inferior, es indiferente, puede estar localizado ahí, y también en la región de la espalda. Pero ¿qué pasa? Ojo, porque no tenemos que alarmar a la gente claro, y pensando... no todo el de muela va a ser un infarto, exactamente. pero sí tiene diferentes características. Sí, pero ¿qué acompaña esto? Y yo puedo decir, Okay. Por ejemplo, yo tengo factores de riesgo para poder tener enfermedad coronaria. ¿Cómo cuáles? Ok, tenemos hipertensión arterial, tenemos diabetes, tenemos el cigarrillo, tenemos también antecedentes familiares de infarto y tengo sedentarismo, resistencia a la insulina. Si yo tengo todos estos factores y tengo muy probablemente un dolor que aparece con la actividad física o en reposo, pero este dolor que yo tengo en algún momento cambia el curso de este dolor, entonces yo tengo que ser evaluado por un cardiólogo para poder determinar si existe la posibilidad de que sea. Porque no podemos entonces, todo el mundo que tenga un dolor de muela va a ir al cardiólogo, muy probablemente no. Si tú no tienes factores de riesgo y ese dolor no es variante, entonces queda tranquilo, anda al odontólogo, ellos van a evaluar y van a hacer. ¿Qué pasa también, Daniela, cuando el dolor, a pesar de que hay una evaluación por el odontólogo y el odontólogo dice, mira, aquí no hay nada, ¿ok? Entonces ahí sí hay que prender las alarmas y poder buscar un análisis diferente para poder entonces tomar las medidas necesarias. Claro, puede ser un dolor que irradia esa zona, pero tiene diferentes características para ello y además los factores de riesgo que pueden estar asociados. Por acá también nos escribe Silver Cos. Dice, ¿qué significa sentir palpitaciones en la garganta? Muchas gracias. Sí. Seguimos hablando de la irradiación de los síntomas. Existen, y fíjate que en palpitaciones, cuando hablamos de palpitaciones, tenemos esa sensación de que algo no está bien en el corazón. Pero puede ser extrasístoles, pueden ser taquicardia, que pueden estar originando o pueden ser pausas. Lo que pasa es que para nosotros todo es taquicardia, todo sí, es una arritmia. O sea, sí. doctor, tengo taquicardia, tengo arritmia. Ajá, sí. Y a veces yo le pregunto, ¿cuánto tienes de frecuencia? No, pero tengo 80 de frecuencia, pero siento que el corazón me salta. Eso es muy diferente. Esto puede ser una extrasístole. Cuando hablamos de extrasístole, recuerden que el corazón trabaja como una orquesta sinfónica, todo acompasado, un latido, otro latido, un latido, pero cuando entre un latido y otro latido surge un nuevo latido extra, por eso se llama extrasístole,
eso entonces es un tipo de arritmia. Pero también existe uno, Daniela, cuando hay un latido, hay un espacio que se llama espacio compensador y hay otro latido. Y se siente como un golpeteo. Que se siente como un golpeteo. Eso se llama pausa, que es muy diferente. Entonces, claro, pero por ejemplo, ese tipo de latidos no tienes que llamar la atención. Sí, obviamente que sí, porque sea taquicardia, cuando hablamos de taquicardia es el pulso rápido. Cuando sea una pausa o cuando sea un extrasístole, siempre nos tiene que llamar la atención porque algo no está bien. Yo siempre pongo esto y lo he dicho muchísimas veces aquí en el programa. Cuando usted tiene una arritmia o una extrasístole, una pausa, una taquicardia, quiere decir de que es ese botón rojo o esa luz roja del tablero de su carro que está diciendo que algo está pasando. Se está prendiendo la luz del tablero. Se está prendiendo la luz del tablero. Un sensor está ahí como defectuoso. Exactamente. No sabemos si es el motor, no sabemos si es la caja, no sabemos. Así mismo es. Porque a veces dicen, doctor, pero tengo taquicardia, ¿qué puede ser? Yo le digo, mira, desde una depresión, una angustia, un nerviosismo, una felicidad, también te puede dar taquicardia. Sí. O desde una resistencia a la insulina, una glicemia elevada, unos triglicéridos elevados, también te pueden dar taquicardia. Entonces, para concluir en la pregunta que nos hacían muy amablemente, las palpitaciones o las extrasístoles o las manifestaciones de trastorno del ritmo también tienen irradiación. Fíjate que... ¿Y se pueden sentir acercarse a la garganta? Se pueden sentir en la garganta. Normalmente lo hacen más las mujeres que los hombres, porque hay una taquicardia muy, muy característica en las mujeres que puede dar ese síntoma. Pero, por ejemplo, hay también irradiación hacia el brazo izquierdo. La taquicardia puede ser... que eso es otro. Mito o realidad. Sí. Si el brazo te duele o no te duele, es infarto. No necesariamente. Claro. Porque a veces dicen, si no le duele el brazo, no, eso no es un infarto. Sí, lo he escuchado muchísimo. Por eso, ¿mito o realidad? Es un mito porque... no a todo el mundo le duele no el todo brazo. El mundo, es decir, no todos los infartos tienen que dar irradiación hacia el brazo izquierdo. Y fíjese una cosa, no todos los infartos también dan dolor, ojo, porque hay pacientes, por ejemplo, el paciente diabético es un paciente muy especial, que es un paciente que tiene algo que se llama neuropatía diabética, y normalmente el paciente diabético no presenta dolor en el tórax porque tiene una neuropatía, es decir, la misma diabetes produce que no haya sensación de dolor. Entonces, esto muy probablemente es lo que va a originar que un paciente diabético que tenga que ser evaluado anualmente por su cardiólogo para evitar entonces lo que se llama la isquemia silente, que es el infarto no doloroso. Bueno, hablando de infartos, hablando de esto, viene una de las temporadas del año donde más gente infartada hay, sí, que es la temporada de Navidad. Una temporada donde los cardiólogos, en vez de estar tomándose una piñita colada, están atendiendo muchas emergencias. Es así. ¿Qué podemos hacer? Porque viene, esta temporada y dicen, pero ¿por qué hay tanto infarto en diciembre? ¿Serán las emociones nada más? ¿Será la alimentación? ¿Qué pasa con la vida? Sí, diciembre siempre es un mes muy fuerte, como tú lo dices, Andrea, como tú lo dices, Daniela, tú ves ya me que cambiaron el nombre. Te cambié el nombre, Daniela, te cambié el nombre. Mira, años de amistad, y eso es lo que sucede. Pero bueno, fíjate que... Pero como soy mujer, mi corazón es rencoroso, pero bueno, tranquilo. Pero fíjate que cuando hablamos entonces de diciembre, hay un grupo de pacientes que no se chequearon durante todo el año. Y este grupo de pacientes es que tiene hipertensión arterial, no tomó el tratamiento, no evaluó cómo tenía el colesterol, no evaluó cómo tenía la glicemia y llega a diciembre, donde es un mes que hay aumento del consumo de alcohol, que hay aumento del consumo de grasa, que hay emociones bien importantes, tanto positivas como negativas, y esto hace que una mezcla de una mala, un paciente que no viene bien tratado por su patología de base, y tú le añades todos estos aditivos a este paciente, hace una bomba y hace un infarto. Pero infarto también me va a dar a mí porque tenemos que ir a la pausa y porque ya vamos a revisar quién es Andrea. A revisar eso con el doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Recuerda, estamos en las redes sociales, @DanielaJSalas, @DR_Asdrúbal Alfonso, Alfonso con Z, y nuestra cuenta @LaRadioPodcast. Recuerde también que este espacio llega gracias a EK en Parkway. Bueno, si tienes que salir a la montaña, a la ciudad,
Ir de viaje, pasear con tu ser querido. La moto ideal es una EK, 16 modelos a elegir para que puedas trabajar, pasear, lo que tú quieras hacer y vayas con seguridad. Y además son 140 concesionarios que están presentes en nuestro país, que puedes revisar cuál es el más cercano a tu casa o a tu trabajo a través de la página web www.emparkway.com y seguirnos en las redes sociales como Emparkway. EK, Emparkway, la moto que mueve a Venezuela. Y el corazón sigue siendo protagonista en esta entrega de tu consultorio podcast, conversando con el doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Y estábamos viendo algunos mitos de realidad del infarto, pero también vamos a escuchar y ver la recomendación médica de esta semana. Presta atención a la recomendación de la semana. Llegamos al fin de año y mi recomendación es, si usted no conoce sus cifras de presión arterial, sus cifras de glicemia y sus cifras de colesterol, no espere más. Vaya a su cardiólogo para poder hacer prevención cardiovascular de enfermedades y evitar complicaciones a futuro. Bueno, doctor, por acá a veces tenemos interacción no solamente en redes sociales, sino que también parte del equipo nos ayuda a leer o a realizar preguntas. Así que vamos a ver qué preguntas nos tienen por acá. Querido doctor Asdrúbal Alfonso, queremos saber, los muchachos en la cabina, que suelen ser esas puntadas que sentimos en el pecho. Puntadas en el pecho, Asdrúbal. Sí, no, y es la pregunta más frecuente que tenemos nosotros en el consultorio. Es el motivo de consulta más frecuente que podemos tener. Y siempre no es indiferente la edad, porque normalmente personas muy jóvenes, aun cuando tengo que hacer alguna salvedad, las mujeres normalmente pueden tener una válvula mitral un poco laxa y tener algo que se llama prolaxo mitral. Recuerden ustedes que el prolaxo mitral en las mujeres es muy frecuente, se debe a esa laxitud de la válvula mitral. Y esto en algunas oportunidades, en mujeres muy delgadas, puede provocar, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, ese movimiento de la válvula puede provocar dolor y puede provocar esas punzadas o ese dolor punzante que también pueden ser en los hombres, normalmente en pacientes jóvenes que hacen actividad física con frecuencia. Esto también puede estar presentándose por esa laxitud. ¿Cuál es la diferencia o qué tenemos que tener nosotros en cuenta al momento de un dolor punzante en el tórax? Primero, cómo aparece y cómo desaparece. Si aparece súbitamente o con la actividad física, con el ejercicio, y desaparece cuando estoy en reposo, no pasa nada, muy probablemente está relacionado a esta actividad. Pero si es un dolor punzante que se mantiene en el tiempo, es decir, me vuelve a dar, y es muy constante en el tiempo, después desaparece, y esto se acompaña a sudoración, se acompaña a ganas de ir al baño, o dolor de cabeza. Ojo, porque entonces ahí sí tiene alguna connotación cardíaca que tenemos que evaluar. Por acá dice Joshua Llano, saludos para ti, nuestro intérprete de lengua de señas también en el canal. Por acá le hicieron barra Joshua. Dice, tengo un amigo que murió de un infarto y era menor de 40 años. ¿A qué se debe esto? Nos dice por acá Joshua. Y sí, lo conversábamos con el equipo antes de entrar al aire. Hablábamos incluso de personas jóvenes e incluso personas deportistas. Sí, son dos pacientes o dos personas muy diferentes. El deportista, la enfermedad cardiovascular en el deportista tiene que ver muy probablemente a este sobreentrenamiento del corazón que va a provocar entonces que pueda haber obstrucción de las arterias del corazón. Normalmente estos pacientes deportistas tienen una evaluación cuando son deportistas de alto rendimiento, porque también en este grupo de deportistas tenemos que dividir en dos grupos. Deportistas de alto rendimiento son, por ejemplo, los de Real Madrid, los de los Yankees de Nueva York, son profesionales. Y estos tienen ya en este momento, por ley, tienen que tener una evaluación, un cardiólogo dentro del staff de médicos del equipo, que es el que hace la evaluación, le hace prueba de esfuerzo, le hacen ecocardiograma, porque hay entidades en el deportista de alta competencia, como es la hipertrofia ventricular izquierda, y como es también las arritmias y otras patologías inherentes al mismo deporte. Entonces, ellos le van haciendo seguimiento a estos deportistas y en algunas oportunidades, bueno, obviamente
este sobreentrenamiento produce arritmia y es lo que terminan por lastimar a estos pacientes. Los deportistas que fallecen en el campo, no, la mayoría, y ojo, la mayoría no es por infarto. La mayoría fallece por arritmias letales severas, que son dos cosas muy diferentes, ¿no? El único que sí hizo infarto fue Casillas. ¿Se recuerdan de Casillas? Okay, que es el portero, que fue el portero del Real Madrid. Okay. Pero él tuvo un traumatismo torácico y por eso es que a veces el traumatismo torácico también hay que evaluarlo, porque el traumatismo lo que hizo en él fue él tuvo con un balón, le dieron en el tórax, hizo lo que se llama una disección espontánea de la arteria coronaria y eso fue lo que le produjo el infarto a Casillas, que es una cosa totalmente diferente a el infarto que producen las arritmias. Por eso es que yo a veces, cuando nosotros analizamos los videos de los pacientes que fallecen durante el ejercicio, durante el campo de entrenamiento o durante un partido de fútbol, a veces yo me pongo muy nervioso porque veo que no llevan el desfibrilador inmediatamente, porque claro, entiendo que es un espectáculo muy masivo y ver desfibrilar o cardiovertir un paciente delante de 100,000 personas, eso debe ser bastante alarmante, cosa que para mí es normal. Pero yo prefiero un escenario alarmante y salvar al paciente Sí, yo lo he visto y lo he criticado mucho, no entiendo cuál ha sido el motivo por que lo montan a la ambulancia y después, porque ahí perdemos momentos valiosísimos, porque recuerda que cuando hay una fibrilación, el corazón está latiendo muy rápido, esto disminuye el aporte de sangre al cerebro y por eso que el paciente se desconecta. ¿Ok? Entonces, ese es un tipo de paciente. Pero están los otros, que bueno, y lo voy a nombrar ahorita, que es aquel, bueno, yo está en la moda del pádel, yo voy a ir al pádel porque, bueno, yo quiero estar en la moda, pero no tiene factores de riesgo, fuma, tiene colesterol elevado, tiene también hipertensión arterial, nunca va al cardiólogo y empieza a jugar pádel. Entonces aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca y una placa o una lesión que estaba accidentada se termina de accidentar y es donde hace el infarto. Son dos grupos diferentes, son dos tipos de personas. Pero ahí lo vemos en la parte deportista. Pero ¿qué pasa con el joven de 40 años o la persona antes de los 40 años que tiene un infarto y fallece debido a él? O sea, ¿es más fulminante el infarto en jóvenes que en adultos mayores o no? Sí, el infarto, ¿por qué? ¿Por qué el infarto en jóvenes es más fulminante? Porque hay algo que se llama preacondicionamiento cardíaco. El preacondicionamiento cardíaco es esa habilidad o ese metabolismo que tiene el corazón. El corazón es el órgano demasiado maravilloso que tiene sus propios mecanismos de autorregulación y cuando existe una oclusión de la arteria por largos tiempos, lo que llamamos nosotros cardiopatía isquémica crónica, él va haciendo dos cosas. Él va mejorando el metabolismo dentro de la célula, no voy a hablar de bioquímica, pero esa obstrucción o esa limitación de oxígeno, él se adapta a esa limitación de oxígeno. Recuerdan ustedes la mitocondria, ¿okay? Sí, claro. de biología. Y esa mitocondria entonces empieza a generar un tipo de sustancia, pero también produce algo que se llama angiogénesis coronaria, que es la formación de nuevos vasos, y esto hace que podamos sortear esa oclusión. En el paciente joven no existe ni preacondicionamiento cardíaco ni existe la angiogénesis coronaria. Por acá tenemos más preguntas de la audiencia. Doc, si a mí me gustaba manejar bicicleta, ir al gimnasio, jugar fútbol, pero tuve un infarto, ¿es posible volver a realizar esas actividades? Excelente pregunta. De verdad que me encanta esa pregunta porque vamos a derribar un mito en este momento con esa pregunta. Hace unos 50 años no se podía hacer. En los actuales momentos sí, tú puedes totalmente reinsertarte a todas tus actividades. ¿De qué va a depender? ¿De qué va a depender esto? De lo pronto que tú vayas al médico. Si tú tienes síntomas y tú vas al cardiólogo intervencionista y él hace todo el diagnóstico pronto, tú puedes estar hasta el día siguiente. Hay pacientes que yo he hecho cateterismo y le digo, mira, ya el lunes puedes ir al trabajo. Doctor, ya puedo ir, ya puedes ir al trabajo. Así
de beneficioso es hacer cateterismo en los pacientes y resolver el problema coronario. Si usted tiene un infarto, muy probablemente necesite algo que se llama rehabilitación cardiovascular, tratamiento médico, pero también se puede reinsertar a sus actividades. Es más, voy a nombrar algo aquí con mucha seriedad, hasta la parte de pareja, hasta su intimidad. Usted lo puede recuperar desde el punto de vista cardíaco para poder entonces tener una vida feliz, porque anteriormente los pacientes que tenían enfermedad coronaria tenían miedo de poder reiniciar sus actividades con su pareja. Y entonces yo estaba bien del corazón, pero estaba frustrado, estaba amargado, porque obviamente el ser feliz es importante para el ser humano. Entonces, fíjate que qué tan importante es hacer diagnóstico precoz, qué importante es tratar a los pacientes, porque tú puedes llevar una vida absolutamente normal después de un infarto y después de haber tratado un infarto. Y la ventaja de poder entonces tratar estos pacientes es que estos pacientes van a tener, y no podemos caer en el tratamiento de los años 50, que era contemplativo. Bueno, nada, no era una pastillita, era ver, ya se acabó la vida, ya no. Ahora, como mensaje importante que le tenemos que dejar a las personas, es que usted debe acudir al médico y hay cosas importantísimas que hacer para poder restablecer su vida. Justamente con respecto al ejercicio y los infartos, nos dicen una pregunta por acá. Dice, pregunta. ¿Las pesas son buenas para el corazón o solo los cardiovasculares? Ay. Cuéntanos. Otro mito más. Anteriormente, y esto hace 3 años aproximadamente, nosotros los cardiólogos decíamos a las personas, usted debe caminar todos los días 30 minutos, por lo menos para que usted tenga su corazón sano. En la actualidad no es suficiente. Ojo, no es que no funcione, no es suficiente. Pero se ha demostrado con el paso del tiempo que no es suficiente. No es suficiente. ¿Por qué? Hay algo que se llama plasticidad cardíaca. La plasticidad cardíaca, podemos ponerlo así, hay un corazón que está en el congelador, como el de Daniela Salas, que está que puede estar congelado. Congelado digo yo que es ese corazón duro, ¿verdad? Es un corazón frío. Es un corazón. Y está el otro corazón, que es obviamente que está en el horno, que es un corazón que está con una plasticidad, que está chévere, está joven, está que tenía el corazón viejo. Entonces, ¿qué ocurre con la plasticidad? El ejercicio cardiovascular nos va a dar plasticidad cardíaca, nos va a decir que este corazón esté bien importante, pero no es suficiente para mejorar el colesterol, mejorar los triglicéridos, mejorar la glicemia, y para eso necesitamos ejercicio de resistencia. Cuando hablamos de ejercicio de resistencia es la mayor actividad de todos los músculos del cuerpo. Es decir, si usted haga miembros superiores, miembros inferiores, esto va a depender del grupo etario, porque me van a decir, bueno, mi abuelito o mi amigo tiene 70 años, no puede hacer pesa. Obviamente que no, pero puede hacer liga. Podemos hacer unas mancuernas, y yo tengo pacientes de adultos mayores que en su silla están haciendo algún tipo de resistencia, de ejercicio de resistencia. Entonces, no es mentira que por la edad yo no puedo hacer ejercicio de resistencia. Eso es mentira. Podemos adaptar a sus posibilidades qué tipo de ejercicio de resistencia. ¿Que hay que combinar? Sí. ¿Cuánto tiempo, doctor? Lo normal es 4 días a la semana, 45 minutos de ejercicios combinados cardiovascular y de resistencia. De estos 45 puede agarrar 15 de cardiovascular, el resto de resistencia, y con esto es suficiente para tener un corazón sano. Si usted quiere ser fisiculturista, quiere hacer otra cosa, bueno, es otro tema, pero para cuidado del corazón, estas son las recomendaciones. Chabela dice gracias y unos abracitos por acá, saludos por acá. Yo dice Morí. No sé si es porque no está haciendo ejercicio. Bueno. Por acá Douglas dice que somos un sol. E incluso tenemos un saludo por acá que nos mandaba más adelante un paciente que tuviste en uno de los hospitales. Por acá nos saludó Joes CC24. Dice saludos, doctora Asdrúbal, de parte de Jonathan Honorario, médico del Centro Clínico Maternidad Leopoldo Aguerrevere. Fui su paciente. Bueno, por acá vamos viendo los saludos, las preguntas y además la participación.
Ajá, nosotros vamos y venimos de la Navidad. O sea, estamos así saltando de Navidad adelante y para atrás, pero es que estas recomendaciones nos sirven para todo el año. Lo que pasa es que en Navidad, como dice el dicho, nos soltamos el moño y vivimos de los excesos, porque Sí. estamos en la celebración, porque muchos están libres, porque es la oportunidad de compartir con la familia y con los seres queridos que de repente durante todo el año, entre el trabajo, el estrés, no lo han logrado hacer y quieren hacer todo a última hora. Sí, sí. Entonces, nuestros platos son característicos por ser muy ricos, pero además de ser muy ricos, son ricos en grasa, ricos en carbohidratos y ricos en combinaciones raras. ¿Por qué? Porque en un mismo plato navideño combinamos la yaca, que dependiendo de la zona del país, usted hace el guiso como usted así lo desee, porque la mejor hallaca, como dice, la que hacen en nuestra casa, nuestra mamá, nuestra abuela, pero sin duda alguna es una combinación bomba. La ensalada de gallina o de pollo, que lleva su papa, Sí. su zanahoria y mayonesa, y dependiendo la versión, pues se le va agregando otras cositas, pero por lo menos la básica, ¿no? Sí. Pan de jamón, que muchos tienen tocineta, no solamente Sí. el jamón y la masa, y además de eso, si le colocas pernil o asado negro. Por ahí Ricardo dice que qué rico, está haciendo cara de que qué delicioso. Por la hora, Sí, a la mí hora. también me hizo agua la La hora, boca y la hora. además, bueno, Sí, la hora de hora. almuerzo, la gente nos está escuchando. Sí. Muchos ya comenzaron a probar su plato navideño, otros no. Nosotros no. Entonces, ¿qué pasa con ese plato combinado de nosotros? Tan rico, tan delicioso, Mira, tan navideño. Y tú acabas Pero- de nombrar toda esa descripción que tú estás Es hablando. un solo plato. Es un solo plato. ¿Y cuál es el ingrediente principal de este plato? Carbohidratos, azúcar y grasa. Es riquísimo. Malísimo, Sí, pero riquísimo. Pero entonces ahora imagina tú este plato navideño en una persona que tiene 250 de colesterol, que tiene 190 de triglicéridos, tiene 125 de glicemia. Por eso es que y te comes un plato en la mañana, desayunas con este medio plato porque te No, desayunas. con bollito. Te desayunas con bollito, en la ensalada, Claro. ¿ok? Y en el almuerzo el recalentado. Porque eso es ensaladita. Exactamente. O almuerzas con la yaca y en la noche terminas rematando nuevamente con la yaca. No, y cuando son los días festivos, la gente tiende a cenar muchas veces a medianoche. Sí. Y eso, si no te invitan para el compartir, te invitan para el amigo secreto, te invitan para la fiesta de la empresa, te invita para el intercambio de regalos con los amigos y en todo esto hay licores, hay cerveza, hay whisky, hay ron y hay dulce, hay panetón, ahí. Entonces, ¿qué quiero resumir con todo esto? Que estas comidas son altas en azúcar, son altas en grasa, son altas en harinas refinadas. Y si usted no se evaluó durante todo el año y se va a meter esta bomba, lo más probable es que vaya a terminar con una arteria ocluida y una arteria tapada. Justamente con la evaluación, dice por acá Joshua que cada cuánto recomienda hacer una valoración para prevenir algún tipo de evento cardiovascular. Siempre, y lo hemos hablado, y pueden ustedes entrar primero al canal de salud de Globovisión, que es un canal de verdad maravilloso. Ahí están todas las... Le pagamos a Drubal para que hiciera la cuña. No, sino que ahí están todos los programas que hemos hecho en todo el año, que de verdad que fueron maravillosos. Y aquí también en la radio podcast, y en el también canal de pueden, YouTube, y claro también que pueden sí. entrar aquí al canal de YouTube y ver los programas que hemos realizado, porque en todos los programas y la planificación que hemos tenido para este año, hemos hablado de todas las fases de la cardiopatía isquémica. Y busquen ustedes, cuando hablamos de factores de riesgo cardiovasculares, para que puedan ustedes entonces entender la importancia de poder reconocer los factores de riesgo. ¿Por qué hablo de esto? Porque está conectado con la pregunta que nos acaban de hacer. Si yo tengo factores de riesgo, estoy pecando y no conozco, o tengo obviamente colesterol alto, tengo la hipertensión, yo debo ir por lo menos 2 veces o 3 veces al año al cardiólogo. Si tengo factores de riesgo, estoy chévere, estoy perfecto, no tengo ningún síntoma, no tengo nada, usted debe ir una vez
al año al cardiólogo. Pero si está enfermo, si ha tenido un infarto, si tiene hipertensión y tiene azúcar alta, usted debe ir cada 3 meses, cada 4 meses al cardiólogo para hacer un control estricto de factores de riesgo y establecer metas para su atención. Y sí creo que estoy sana, pero tengo herencia, por lo menos mi abuela fue hipertensa, un ejemplo, o diabética, pero yo creo que estoy sana. Yo no he tenido ninguna manifestación. ¿Tengo que ir al cardiólogo? Sí, y fíjate que ahora, anteriormente se decía, no, bueno, espera cumplir 50 años, que te dé el primer síntoma, el primer No, dolor en pero el ya, pecho. ya ahí está todas las tuberías dañadas. Exactamente, ya no podemos. En estos días hicimos un caso muy interesante, muy bonito, porque es un paciente con factores de riesgo que tenía una manifestación clínica muy atípica. Él tenía solamente cuando subía escaleras, tenía una leve disnea, que es dificultad para respirar. Le hacemos una angiotomografía. En la angiotomografía se evidencia que hay placas de calcio importantes en la arteria descendente anterior. Lo llevamos a cateterismo para evaluar esa placa. Utilizamos una técnica, que es novedosa en el país, que se llama tomografía de coherencia óptica, que es una tomografía que hacemos dentro de la arteria, donde evaluamos cuál es el comportamiento de esta placa de calcio que habíamos visto en la tomografía. Y evaluamos y vimos ciertamente una zona donde hay una lesión fibrocálcica en la arteria descendente anterior. ¿Qué es lo interesante? Que nosotros podemos ya en este momento predecir cuál placa en el futuro se me va a accidentar y me va a provocar una oclusión. Que quiero traer a colación con esto, que si yo puedo intervenir en esta placa fibrocálcica, yo le estoy previniendo el infarto a futuro a este paciente. Cosa que anteriormente no se hacía. Anteriormente, bueno, nada, me daba el infarto y cómo lo podía prevenir. Pero ya en la actualidad tenemos herramientas tan seguras y tan exactas que yo le dije a este paciente, mira, tú tienes que modificar tus cambios de estilo de vida porque esta placa ahorita tú la ves inofensiva, pero a la vuelta de 1 año, 2 años, esta placa se iba a convertir seguramente en una oclusión de la arteria principal del corazón y tú ibas a tener un infarto muy amplio. Una pregunta, por ejemplo, ahí fue un estudio especial de angiotomografía, pero, por ejemplo, si un paciente fue al cardiólogo, tiene esa dificultad para respirar en actividad física, Sí. pues la que sea, que de repente dice, bueno, esto antes no me cansaba como subir una escalera, como hacer algún ejercicio cardiovascular y me está costando respirar, pero yo fui al cardiólogo, me hizo un electro, me hizo prueba de esfuerzo, me hizo un eco y yo estoy bien. Puede ser que la angiotomografía salte alterada con estos 3 exámenes correctos. Sí, buena, interesante esa pregunta. Porque, ¿qué pasa? Los estudios no invasivos tienen una sensibilidad y una especificidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted sale positivo, una alta probabilidad de que haya enfermedad, ¿ok? Si usted sale negativo, quiere decir que disminuimos el riesgo de que pueda estar teniendo una enfermedad, pero no 100% está libre de tener alguna enfermedad en las arterias. Claro. Porque es probabilidad. Pero si usted une, no es lo mismo. Por ejemplo, yo hago un eco, la probabilidad es muy mínima que pueda estar teniendo enfermedad. Pero puede haber una gran posibilidad de escaparse el diagnóstico de enfermedad coronaria. Claro. Si yo a esto le sumo otra prueba diagnóstica, yo estoy sumando 2 probabilidades. Quiere decir, sumo la probabilidad del eco y de la prueba de esfuerzo. Pero si yo sumo otro estudio que no es invasivo, pero también tiene una buena sensibilidad y una buena especificidad, yo estoy con cada estudio disminuyendo estos factores de riesgo o disminuyendo estas probabilidades de tener enfermedad. Para llegar, cuando estos estudios, por eso es que a veces los pacientes dicen, doctor, ¿pero por qué me mandan a hacer tantos estudios? Claro. No es porque yo quiera hacerle gastar dinero o no es porque yo necesite tener varios estudios, sino que cada estudio me está confirmando la posibilidad y disminuyendo la posibilidad de aparición de enfermedad coronaria. Y tiene un porqué, porque de repente tú puedes hacer la prueba de esfuerzo y no tener el episodio justamente en esa prueba de esfuerzo. Y tú dices, qué raro, yo hice la prueba de esfuerzo y la pasé fabuloso. Sí. Pero salí del consultorio, me fui a subir las escaleras y empecé, Sí, pasa. no puedo respirar. Sí. Entonces dice, el doctor se equivocó o no dio con la... Pero tu cuerpo no hizo la reacción.
Exactamente. Y muy probablemente... Y no la hizo en el consultorio. Y a veces es así. Y fíjate que la prueba de esfuerzo sale positiva cuando la oclusión es una oclusión significativa. Es decir, puede tener 80% o 70% de oclusión de la arteria para que la prueba de esfuerzo salga positiva. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, 60%, va a salir bien. Y no quiere decir de que no tengas enfermedad. Muy probablemente es la misma placa que lo que tú estás comentando. Saliste del consultorio, hiciste hipertensión arterial, se inestabilizó la placa, hiciste el infarto. Por eso Claro. que cuando yo hago entonces la angiotomografía, que veo, entonces digo, ojo, aquí hay una placa que muy probablemente no la vi en la prueba de esfuerzo, no la vi en el ecocardiograma, pero vamos y la estudiamos. Es ahí entonces donde la prevención cardiovascular, este paciente hace una tomografía intracoronaria, decidimos si es significativa o esta placa en el futuro va a traer como consecuencia un infarto y decidimos entonces tratarla de colocar un stent. Claro, ¿no? Y ver la parte individual de cada paciente, porque por ejemplo, para un paciente es suficiente hacer solamente una prueba de esfuerzo y un mapa y un Sí. eco y ya. Sí. No pasa nada, pero no tiene factores de riesgo, no tiene sobrepeso, no tiene obesidad, no es fumador, es un paciente sano y de repente puede quedar hasta allí. Pero si tienes los otros factores de riesgo, eres obeso, fumas en exceso, tienes hábitos no saludables, comes en exceso esas grasas, esos azúcares que sí son divinos, a quien no le encanta ese tipo de Claro. comida. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo repercute en nuestro organismo? Y eso hay que saberlo. Y saber que cada paciente es individual, porque a veces dice, es que mi prima vio Sí. el examen Sí, sí. o a mi prima tenía mi misma edad, Sí. pesamos lo mismo, medimos lo mismo y bueno, si a ella le salió bien y a mí también me salió bien, yo estoy bien. Sí, no, y es cierto. Y vamos a decir una realidad. La evaluación del paciente con sospecha de cardiopatía isquémica no debe ser solamente con el electrocardiograma. ¿Ok? Y esto muy probablemente tengamos motivo de discusión, pero no solamente un paciente que usted sospeche que tiene enfermedad o viene por un dolor o viene con factores de riesgo y usted solamente en el consultorio le hace un electrocardiograma y le dice usted está bien, váyase para su casa, es un error total. Porque para eso hemos evidenciado todo este tipo de alternativas diagnósticas muy interesantes, pero cada una tiene su bemoles, cada una tiene su especificidad, cada una tiene su forma de evaluar y en qué momento hacerlo. Entonces, si usted tiene, no se conforme solamente con hacer un electrocardiograma, hay que profundizar, hay que investigar. En estos días vi un paciente, te lo comentaba fuera del aire, un paciente con una evaluación preoperatoria que tenía cambios en el electrocardiograma y el médico le dijo, mira, no, todo está bien. No todo está bien. No todo Entonces, está bien. ¿cuál es el mensaje que yo quiero dejar hoy? Si existen manifestaciones clínicas, si existen cambios electrocardiográficos, profundice. Si usted, porque no todos somos especialistas. Si usted es un médico y dice, mira, aquí hay algo raro, es preferible parar y decir, voy a enviárselo A una interconsulta. a una interconsulta, a un médico que en verdad sea más especialista en esa área y pueda profundizar mejor si existe o no. Porque al final, lo que nosotros como médicos nos interesa es mantener a este paciente fuera de riesgo. Mira, nos quedan solamente segundos para terminar. Entonces vamos a dar 5 claves esenciales para no infartarnos en Navidad. Primero, cuida tu alimentación. Creo que hacer una dieta, así sea en Navidad, hacer una dieta, reconocer cuáles son los alimentos que tienen mayor contenido de grasa, mayor contenido de azúcar y poder entonces balancear esta comida. Disminuir, alejarse de las bebidas alcohólicas en diciembre. Yo sé que es complicado, pero tener moderación es súper importante. Si fuman, yo sé que todo el mundo, bueno, fin de año, Navidad, aumenta también el tabaquismo. Por favor, aléjense ahí sí del hábito tabáquico. Nadie quiere hacer ejercicio en diciembre, pero hay que moverse, hay que hacer, por lo menos caminar y hacer un poquito de movimiento y no automedicarse. Si usted tiene síntomas, dolor en el pecho, tiene las orejas rojas, siente palpitación
y así sea en Navidad, siempre tenemos cardiólogos que estamos trabajando en diciembre para poder entonces restablecer su salud. No se automedique, no tome medicamentos que no tienen nada que ver con su patología actual, porque puede estar agravando una enfermedad que está avisando que puede ser grave. ¿Cómo lo contactamos, doctor? Estamos en Instagram como dr-asdrubalalfonso y en la www.doctor.asdrubalalfonso.com.be. Ahí nos pueden contactar también. Hilda Elena nos dice, buenas tardes, doctor, yo fui al cardiólogo y la arritmia continúa fuerte. Bueno, ahí es donde aplica también lo que se llama la segunda opinión, ¿no? Sí, sí, claro. Existe una subespecialidad que se llama electrofisiología. Hay amigos en Venezuela geniales. Creo que en Caracas tenemos muy buenos electrofisiólogos. Puede contactar a cualquiera de ellos que lo pueda ayudar. Por supuesto, gracias por estar con nosotros en esta consulta. No, gracias a ti, Daniela. Como siempre, bastante interactiva y de mucho conocimiento la consulta con el doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Gracias por estar con nosotros. Recuerden nuestras redes, @la radio podcast. Mi cuenta, @Daniela J. Salas, la de nuestro especialista, @dr-Asdrúbal Alfonso. Presentado por Doctor Asdrúbal Alfonso, cardiólogo intervencionista. Tu corazón merece lo mejor. @dr-Asdrúbal Alfonso. Doctor Víctor Rojas, neurocirujano. @Dr. Víctor H. Rojas. La sabiduría e inteligencia es parte de la evolución de un profesional. Serovka, protección radiológica. Líderes en radioprotección, dosimetría, capacitación, asesoría y suministros. Síguenos como @Serovka. Protegemos vidas. Existen muchos tipos de fanáticos, los que se saben los cantos de su equipo, los que siempre cumplen su ritual y los que sueñan con ser profesionales. Todos ellos llegan al partido en su EKA Empire Kiwi, la moto del deporte venezolano, la moto que mueve a Venezuela, patrocinante oficial de la Liga Fútbol, SPB y LBBP.